La neurofisiología de las emociones lo defino como que son todos los funcionamientos que conforman los sistemas de procesamiento de la emoción, desde un pensamiento hasta la emoción. Cuando la emoción se sostiene mucho tiempo en el cuerpo, se origina y se transforma en un sentimiento que se arraiga en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental y puede llegar hasta quedar atrapado en el alma. Así que es importante que aprendamos que un pensamiento, es una energía porque no lo podemos tocar, así que yo la defino como una energía y se deriva para mí en 3 capas. Un pensamiento en la primera capa es una idea que se crea en tu mente en base a tus estructuras mentales que te inculcaron y programaron desde el nacimiento. ¿Ok? Cuando tú naces y desde ahí, desde lo que vienes a aprender en los primeros 7 a los 14 años de vida, todo lo que te inculca mamá, papá o las personas que te educan en ese momento, en ese instante de tu vida, se crea una base de estructuras donde tú empiezas a tener tus cimientos en tu raciocinio, en tu lógica, de lo que sí está bien, de lo que está mal, de lo que sí puedes, de lo que no, y todos los condicionamientos que te van rigiendo en la sociedad. ¿Ok? En la segunda capa de tipos de pensamientos, los podemos definir como una idea que se crea en tu mente en base a los patrones de creencias limitantes transgeneracionales. ¿Qué significa esto? Es el producto del conjunto de conciencias de tus ancestros no sanadas. ¿Ok? Entonces, en esa segunda capa podemos observar que están en tu subconsciente, no están en tu consciente, por lo que en esa cajita, que le llamo así, es como una cajita de algoritmos, tu subconsciente, en el cual hay esos algoritmos que les podríamos llamar que son las creencias limitantes de lo que todavía tus ancestros no sanaron, que vienes tú a reparar aquí, como heridas de abandono, heridas de rechazo, humillaciones, violencia, negaciones, miedos, tristezas, que no son tuyas, pero como por ser parte de el árbol genealógico en el cual estás encarnando, pues tienes que aportar a tu árbol genealógico de alguna forma. Al trabajarlas en ti, vas liberando a los ancestros que no pudieron sanar en ellos. Por lo que esos pensamientos, esas creencias limitantes, ese conjunto de patrones repetitivos, pues hacen que actuemos de otras formas allá afuera, que ya más adelante pues los vamos a explicar, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos claros en la segunda capa de los pensamientos. La tercera sería de pensamientos, la tercera capa sería una idea que se crea en tu mente en base al producto de conciencias no sanadas en otras vidas también, ¿ok? Que se alojan y que el alma trae para transmutar e integrar en esta nueva vida que le han dado. ¿Ok? Entonces todavía quedan cosas para los que creen en las reencarnaciones. Todavía quedan cosas que el alma viaja y a la vez de todos sus viajes pues va juntando varios tipos de conciencias y situaciones, traumas vividos en esas vidas que no logró subsanar, por lo que
en esta, pues las trae todavía ahí en esa cajita de algoritmos también para que aprenda a integrarlas en esta vida como otra oportunidad nueva y sanarlas. ¿Ok? Son conjuntos de memorias que el alma viene a terminar de concluir y saldar en esta vida. ¿Ok? Entonces, prácticamente en estos 3 tipos de pensamientos, pues al observar en qué se definen cada uno de ellos, como les he dicho, te das cuenta de muchas actitudes tuyas, de muchos patrones repetitivos, de muchas creencias limitantes, cosas que a veces no vemos y las hacemos en automático, o repetimos unos día a día. A veces cuando estamos mucho en la inconsciencia, que significa que no somos conscientes de estos pensamientos, hacen que andemos en modo robotito por el mundo, solo trabajando, haciendo, y lo que nos enseñó la estructura social, pues antigua, ¿no? Así que al darnos cuenta de ello, de este tipo de pensamientos que existen en nuestro subconsciente, nos ayuda y nos aporta a crear conciencia para empezar a observarnos hacia adentro y empezar a ver cómo actúo afuera, cómo reacciono y qué es lo que está pasando conmigo mismo en mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, voy a platicar un poquito más de, no quiero extender mucho los módulos, pero voy a platicar en el módulo 2, el que sigue, sobre estos tipos de pensamientos, cómo se originan. La mayoría de estos pensamientos principales son en base a los observadores cuánticos que tienen tus yoes de esta vida. ¿Qué significa eso? ¿En qué idioma me hablas, Laura? Bueno, observadores cuánticos significa que estos pensamientos alojados, pues cuando eras pequeña, tu niña observó la manera en cómo era la vida, cómo mamá se trabajaba con papá, se dirigía hacia papá en el amor, cómo actuaba en el sector de la salud, cómo se relacionaba en los vínculos de amistades, cómo se relacionaba con la pareja, cómo se relacionaba con el dinero. Todas esas partes que el niño o la niña observó de pequeña son los observadores cuánticos que se quedó impregnado en su estructura, que sería la primera capa que les mencioné al principio. En base a los primeros 7, 14 años de vida, todo como el niño observa, como la niña observa, cómo se relaciona mamá y papá con el dinero, con la salud, con todo lo que ya mencioné, es como ella o él va a ir adaptando el cómo relacionarse en la vida con los demás, en su salud, en su dinero, en sus vínculos también. ¿Ok? Muchas veces de pequeños adaptamos el mismo observador del padre o de la madre, las mismas formas en cómo ellos se relacionan. Y muchas veces el niño o la niña, por miedo o por cosas traumáticas que ve afuera, trata de limitarse a actuar de la misma manera y empieza a crear máscaras en él o en ella, resistiéndose o rechazando lo que vivió en ese momento con mamá y papá o con las personas con las que convivió. ¿Cómo es un ejemplo? Un ejemplo podría ser el que vivió violencia viendo a papá y a mamá lastimándose, entonces ella crea una capa de rechazo
Por ejemplo, para una máscara de rechazo, de evitar el poder tener una relación estable con una pareja porque sufrió mucho al ver a mamá y a papá violentarse. Un ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a crear de niño, de niña, las heridas del alma, que ya las vamos a ver más adelante, y, y empiezan a crear el niño o la niña esas máscaras, los cuales también en ese sector de los pensamientos pues se originan con esas máscaras emociones que les comentaba al principio, y esas emociones se van alojando en el subconsciente como traumas, en el cuerpo físico, en el sistema nervioso como traumas, y van alojándose y van impregnándose esas emociones que se arraigan como sentimientos, y entonces el cuerpo empieza a reaccionar como en botón de supervivencia y de alerta desde pequeñitos, ¿ok? En autodefensa, con todos esos shock y traumas que yo les llamo así, con los que empieza a convivir y a vivir en el día a día, ¿no? Que eso es lo que origina cuando no tenemos una buena maestría en crianza, una buena desde el verdadero amor, sin condiciones, ¿no? Desde el verdadero amor, desde el respeto. Y, y bueno, ya lo vamos a ir trabajando más adelantito. Hasta aquí el primer módulo, se los dejo. Ok, les mando un fuerte abrazo. Si tienen dudas sobre este módulo, me pueden escribir ahí abajo y yo les voy contestando con mucho gusto y vamos avanzando. Nos vemos en la próxima. Bye bye.